Bienvenidos nuevamente a este espacio de construcción de conocimiento, estimados futuros colegas. Si en la sesión anterior hablamos sobre la Constitución y el derecho a la vida, hoy vamos a adentrarnos en un terreno igual de sagrado pero mucho más sutil, un terreno donde un error no mata al paciente físicamente, pero puede destruir su vida social, su dignidad y, de paso, acabar con la carrera de ustedes en un abrir y cerrar de ojos. Hoy vamos a hablar de la confidencialidad médica y los registros en el contexto pediátrico. Quiero que entiendan algo desde el primer minuto de esta clase. El manejo de la información en el Ecuador de hoy no tiene nada que ver con lo que sucedía hace 20 años. Antes, el secreto médico era una cuestión de honor, algo que se juraba por Hipócrates y se mantenía por ética de caballeros. Pero si alguien hablaba de más, a lo mucho recibía una palmada en la mano o un regaño del jefe. Hoy no. Hoy, en el Ecuador del siglo XXI, la información es un activo protegido por derechos fundamentales y su mal manejo es un delito penal que se paga con cárcel. El ejercicio de la medicina prehospitalaria ha transitado desde un enfoque puramente técnico-operativo, donde lo único que importaba era que el paciente llegara vivo, hacia una práctica profesionalizada y sometida a un escrutinio jurídico riguroso, donde importa que llegue vivo, pero también que llegue con su dignidad intacta. Para el tecnólogo en emergencias médicas, comprender la confidencialidad no es una competencia administrativa aburrida de llenar papeles, es una obligación deontológica y legal. El marco teórico que sustenta esto en nuestro país es complejo porque convergen dos fuerzas gigantescas que a veces chocan como placas tectónicas. Por un lado, el derecho universal a la privacidad y la protección de datos personales que tenemos todos los ciudadanos según la Constitución, y por otro, esa doctrina de la protección integral y el interés superior del niño que mencionamos la clase pasada, que le da al Estado la potestad de meterse en la vida privada de las familias cuando un niño está en peligro. Históricamente, como les decía, nos regíamos por códigos de ética gremiales, pero la evolución del Estado constitucional de derechos, consolidado con la Constitución de 2008 y reforzado drásticamente con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, o LOPDP, promulgada en mayo de 2021, cambió las reglas del juego para siempre. Esta ley, la LOPDP, alineó al Ecuador con los estándares europeos más altos, introduciendo conceptos como datos sensibles y datos relativos a la salud, estableciendo un régimen sancionatorio administrativo severo que complementa la responsabilidad penal que ya teníamos en el Código Orgánico Integral Penal. Vamos a desglosar esto con la jerarquía que nos gusta. En la cúspide, la Constitución de la República del Ecuador establece en su artículo 66, numeral 19, el derecho a la protección de datos de carácter personal. Esto incluye el acceso y la decisión sobre información de este carácter. Escúchenme bien, es un derecho inalienable. Si ustedes vulneran este derecho, están cometiendo una falta grave contra la garantía de derechos constitucionales. Pero, ¿qué pasa en pediatría? Aquí es donde la cosa se pone interesante y donde necesito que agudicen su criterio. En el ámbito pediátrico, este derecho a la privacidad no es absoluto, debe interpretarse sistemáticamente con el artículo 44 de la Constitución, que instituye el interés superior del niño. Este artículo dice que los derechos de los niños prevalecen sobre los de las demás personas. Entonces, la pregunta del millón que ustedes se harán en la ambulancia es: ¿cuándo debo romper la confidencialidad? La respuesta jurídica es clara: cuando mantenerla ponga en riesgo la vida o la integridad del menor, o cuando sirva para encubrir una vulneración de derechos, como el abuso sexual o el maltrato. Si un padre les exige confidencialidad sobre una fractura sospechosa que claramente es maltrato, ustedes no son cómplices, ustedes rompen esa confidencialidad para proteger al niño, amparados en el artículo 44. Ahora, hablemos del vehículo físico de esta información, la historia clínica única o HCU. Quiero borrar de sus cabezas un mito muy común. La historia clínica no es propiedad del médico, no es propiedad de la empresa de ambulancias, ni siquiera es propiedad del hospital. La información contenida en ella pertenece al titular de los datos, es decir, al paciente. La institución de salud y ustedes solo tienen la custodia,
Son los guardianes del soporte físico o digital. El Acuerdo Ministerial 00115-2021 es la Biblia en este tema. Es el reglamento para el manejo de la historia clínica única y define a este documento como el registro obligatorio, cronológico y médico legal de las atenciones. En pediatría, la HCU es crítica porque los niños no son adultos pequeños, su historia es longitudinal. Un dato que ustedes anoten hoy en una atención prehospitalaria, como una alergia a la penicilina o un evento convulsivo, puede ser la pieza clave que le salve la vida a ese niño 10 años después. Al generar los formularios de atención prehospitalaria, el famoso 002 o el formulario 001 de admisión, ustedes están creando documentos públicos o privados con fuerza probatoria. Aquí aplica la teoría del documento fehaciente, que se resume en una frase que deben tatuarse en la memoria: lo que no está escrito no se hizo. Y añado algo más peligroso: lo que está escrito incorrectamente puede ser usado como prueba de su negligencia. Si ustedes hicieron una reanimación perfecta, pero no la anotaron, legalmente no existió. Este tema se vuelve aún más delicado con la digitalización. Ustedes van a trabajar con tabletas, con aplicaciones, con sistemas en la nube. La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales establece que los datos de salud son datos sensibles y su tratamiento está prohibido salvo excepciones muy específicas, como salvar una vida. Esto implica obligaciones para ustedes como encargados del tratamiento. Tienen el principio de lealtad y transparencia. No pueden usar los datos de un niño para nada que no sea su atención médica, y aquí entra la confidencialidad desde el diseño. Si usan una tableta para la historia clínica, esa tableta no puede estar desbloqueada tirada en el asiento del copiloto mientras ustedes se bajan a comprar una botella de agua. Debe estar encriptada. El extravío de un dispositivo con datos de pacientes pediátricos debe ser notificado a la Autoridad de Protección de Datos y conlleva multas masivas para la institución, además del desprestigio. Imaginen que se les pierde la tableta y al día siguiente aparecen en Internet los datos médicos de todos los niños de una escuela que atendieron por una intoxicación alimentaria. Eso es una catástrofe legal. Y hablando de catástrofes, quiero tocar el tema del artículo 178 del Código Orgánico Integral Penal, que tipifica la violación a la intimidad. Este artículo es una espada de Damocles sobre la cabeza de todo personal de salud en la era de las redes sociales. Sanciona con pena privativa de libertad de 1 a 3 años a quien, sin consentimiento, grabe, reproduzca o difunda datos personales o imágenes. Les voy a poner un ejemplo de la vida real que pasa mucho más de lo que quisiéramos. Ustedes atienden un accidente de tránsito espectacular, quizás el hijo de una figura pública o un accidente con una cinemática impresionante. La adrenalina está a tope y sacan su celular personal para tomar una foto de la escena donde se ve al niño herido, quizás para fines académicos, o para mandársela al colega del otro turno por WhatsApp y decirle: mira lo que me tocó. En ese momento acaban de cometer un delito. Esa imagen viaja a servidores de Meta en Estados Unidos, queda en su galería, se puede filtrar. Si esa foto llega a redes sociales, ustedes pueden ir a la cárcel. No hay excusa de era para consultarle a un especialista. Para interconsultas hay canales oficiales y encriptados. El WhatsApp personal está terminantemente prohibido para transmitir datos de pacientes, y mucho menos imágenes de niños, niñas o adolescentes, cuya imagen está protegida de forma reforzada por el Código de la Niñez. La gestión documental también es auditada por la ACES, la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud. Ellos no van a ver si ustedes son buena gente, van a ver sus papeles. En una auditoría revisan que la HCU esté completa, firmada, fechada, con letra legible y sin enmiendas. En pediatría buscan específicamente el peso, porque sin peso no hay dosis correcta, y buscan la firma del consentimiento informado. Si la ACES encuentra que sus historias clínicas son un desastre, que tienen tachones, que usan corrector líquido, que por cierto está prohibido porque se considera alteración de documento, pueden clausurar la ambulancia y multar a la empresa con hasta 5 salarios básicos.
y ustedes pueden perder su licencia profesional. Así de serio es esto. No es burocracia, es la evidencia de su calidad profesional. Un registro incompleto pone en peligro la vida del paciente porque el médico que lo recibe en el hospital no sabrá qué le pusieron, a qué hora y cómo reaccionó. Quiero que piensen en el propósito ético detrás de todas estas leyes. Más allá de que ustedes no quieran ir presos, el objetivo es salvaguardar la dignidad del niño. La exposición indebida de datos de salud, imaginen revelar que un adolescente tiene VIH o que una niña fue víctima de violencia sexual, puede generar una estigmatización permanente, puede provocar bullying escolar brutal y una revictimización secundaria que destruya la psiquis de ese menor. El registro médico adecuado actúa como un escudo protector de la identidad. Ustedes son los guardianes de esos secretos. Cuando un padre les confía a su hijo, o cuando un adolescente les confía un problema de salud, les está entregando una parte de su vida. La Ley de Protección de Datos Personales prohíbe cualquier tratamiento que vaya en contra del interés superior del niño. Esto significa que la curiosidad pública, el morbo de la prensa o los vecinos chismosos en un accidente nunca, jamás, justifican que ustedes abran la boca o muestren un documento. Para cerrar esta primera parte, quiero que visualicen la historia clínica pediátrica bajo la norma técnica 00115-2021. Exige identificación inequívoca. En niños a veces no hay cédula a la mano, pero no pueden poner ENEN. Deben generar un código temporal, vincularlo a la madre, asegurar la trazabilidad. La norma prohíbe siglas inventadas. No pongan PR esperando que todos entiendan paciente refiere. En pediatría, un error de interpretación en una sigla de medicación, como confundir UI, unidades internacionales, con un 0, puede matar a un neonato por sobredosis. La rigurosidad en el registro es una medida de seguridad del paciente. Y sobre la custodia, recuerden que, aunque los padres son representantes, no pueden darle la historia clínica al tío, al abuelo o al vecino que llegó a ver qué pasaba. La entrega de información es restrictiva. Solo a quien tenga la tutela legal o al personal de salud que continúa la atención. En la siguiente hora vamos a ver cómo se aplica esto cuando el paciente adolescente no quiere que sus padres sepan o cuando hay violencia. Pero por ahora, quédense con esto. Su letra en el papel o su dedo en la tablet tiene tanto peso legal como su destreza para intubar. Escriban como si un juez estuviera leyendo por encima de su hombro, porque algún día podría estarlo.